y vamos a empezar a compartir la pantalla en unos minutitos. Y mientras estamos nosotros compartiendo la pantalla, me gustaría recibir sus comentarios o sugerencias, cómo estuvieron ustedes o la antesala de este cierre de ciclo, si alguien lo percibió, algún movimiento, percibió alguna circunstancia, evento, relación con alguna persona, de pareja, de familia, de negocios, de algo que haya podido, que ustedes lo puedan observar y que pueda ser la antesala de esto, que alguien quisiera compartir. Adelante, a ver si alguien quiere compartir algo, puede tomar la palabra. ¿Cómo estamos? Puede también, está abierto el chat si alguien desea compartir. ¿Por qué lo preguntamos? Porque acuérdense que estamos en sistemas, estamos interrelacionados y lo que vive alguien puede resonar con alguien más. Es decir, ahorita vamos a ver la sincronicidad de los eventos que se están dando en el sistema. Entonces, si alguien desea compartir, decir, comentar, puede tomar la palabra. Adelante. Graciela. ¿Tiene abierto su micrófono? ¿Sí alguien desea compartir? Bien, entonces vamos a... ¿Sí adelante? Ok, Janita, ¿me escuchas? Sí. ¿Sí adelante, Lucrecia? Sí, es que estoy saliéndome de la otra conexión. Sí. Perdón. Estaba haciendo un poco de ruido. ¿Ya me escuchas? Sí, sí les escuchamos. Bueno, mira, ahorita prendo la cámara, perdón. Bueno, yo quería compartir que he estado pasando distintas situaciones. A ver, aquí estoy. A ver. Pues, ¿qué te digo? O sea, han pasado muchas cosas ahorita no en mi vida, sino viviendo experiencias con otras personas. Y bueno, esas experiencias de esas personas están moviéndome mucho internamente. Eso es algo que, según yo, lo tenía así como que ya más suave. Puedo decir que más suave, como ya, como que no tenía ya ese tipo de cosas en mí, dentro de mí, y de pronto me di cuenta de que no. Son emociones como de abandono, ese tipo de heridas. Y bueno, quiero entender el por qué me está sucediendo tantas cosas como de ese tipo con distintas personas, con familiares, con personas que se acercan, con amistades, incluso con personas que me buscan para las sesiones. O sea, hay cosas que me están resonando a mí de las otras personas. Entonces me despierta mucho esa emoción. Y bueno, parecía que todo estaba superado, pero no. Entonces, por eso estoy aquí. Lo quería compartir. No, qué interesante lo que nos compartes, Lucrecia, porque totalmente tiene que ver con el tema de hoy y creo que vamos a entender un poco más qué es lo que quiere mostrar el campo, porque recuerden que esas son señales, algo nos quiere decir. Y sobre todo, algo que tú comentas, a veces creemos, lo compartíamos ayer en la clase de Relaciones de Amor, decíamos que nos han metido mucho esas creencias
de que siempre va a haber algo mal, o que si hay algo mal es que nos está afectando, o si nos está afectando algo es porque está mal, y siempre estamos como queriendo sanarnos, entre comillas, y seguimos en ese proceso de querer sanarnos y luego enganchamos a otros sistemas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Y a veces pensar de que ya creer superado algo, pero ¿qué creemos que va a ser superado? Es decir, como que empezar a transformar la perspectiva o ese lenguaje en el sentido de que nos sintamos todos que se está ya en un proceso constante y continuo, y que si se muestran algo en el sistema es porque está haciendo ajustes, no es que tenga que ser algo malo, sino que más bien algo nos está direccionando a algo más, que es lo que vamos a ver cuál es el camino o la direccionalidad a seguir, y sobre todo que no nos sintamos, sí hemos visto procesos y creo que lo hemos dicho, el proceso más difícil es integrar ese proceso, lo más complejo de la potencia cerebral o de la evolución o del gran observador, como tiene muchos nombres, como lo vamos a ver ahora, es dejar de ver la separación donde no la hay, de la salud, del amor, del dinero, de la pareja, del éxito, y empezamos, ¿no? Y entonces, esta separación, como es un proceso muy, se puede decir, empezar a transformar o recablear nuestro cerebro, como decíamos, cambiar el chip, a veces tiene su grado de complejidad que puede llevar meses, años, como decían, vidas. Entonces, hoy día sabernos que ya contamos con la teoría, como decíamos, con los elementos, las herramientas, con todo lo que cada uno requiere, que poco a poco se va a ir dando ese proceso, que no queramos avanzar, obtener los resultados de un día para otro, o generar esas expectativas acerca de los resultados, porque ya desde ahí puede generar recableados o reseteos en el sistema de redes. Entonces, nada más es dejar de sentirnos que tenemos que estar sanando cosas o autoexigirnos por tener que sanarnos, por tener que y deber, y entonces empezamos ya con esa contracción neuronal que es tema de hoy, y lo vamos a entender. Y gracias por compartir, Lucrecia, muy buena. Yo creo que con eso abrimos esta sesión. Sí, Anita, gracias a ti. Gracias. ¿Alguien más que desee compartir? Vamos escribiendo, anotando. Y pueden tomar ya el chat para hacer sus preguntas, comentarios, todo lo que ustedes puedan compartir. Nos puede abonar muy bien, nos puede ayudar a poder ir armando esas piezas que arman todo el sistema. Y entonces, comenzamos con esta palabra de cierre. Es muy bonito poder escuchar los cierres, ¿verdad? Cuando que ustedes ahora en las hojas que ustedes tienen en su material podamos anotar qué es para ustedes un cierre, porque nuestra perspectiva o cada uno lo que veamos que es un cierre, pues va a ser, acuérdense que todo lo que abordemos, cada uno, cada persona, recuerden que va a ser, cada cerebro va a tomar o va a definir algo dependiendo la potencia cerebral en la cual esté, o el equilibrio de esa potencia cerebral en la que esté. Entonces, y yo creo que esta es una de las respuestas a lo que comentabas, Lucrecia. Creo todo, no hay bueno ni malo, no hay esa parte de creer que como es cierre, ya es culminación, pero para nosotros un cierre es el inicio, es el principio. Entonces, como decían alfa y omega, culminación, iniciación, cierre, apertura. Entonces, es como el símbolo del infinito.
el cierre, apertura, alfa y omega, bueno y malo, día y noche. Entonces, eso es la integración, no ve la diferencia, no ve la separación, sino que une, cierre e inicio, cierre y apertura. Entonces, que tú puedas ir anotando todo lo que tú vayas sintiendo, comentando, lo puedes anotar en tus hojas y ya puedas también compartir o comentar lo que desees ahorita, puedes escribirlo en el chat. Entonces vamos a aprender qué es un cierre, decíamos, es la finalidad de lo que vamos a ver en este trayecto de estas sesiones, ver qué es un cierre, cuál es el camino o el trayecto para que nos vayamos entendiendo en dónde estamos, porque es muy importante porque a veces no logramos entender en general cómo funciona un sistema y eso nos hace como autosabotearnos, autocriticarnos, autoexigirnos o sentir que reculamos o lo que comentabas, Lucrecia, o sentir que no superamos o que no. Y entonces empezamos, ¿no? Y eso no es que sea malo, bueno, simplemente es un proceso como si fuera un rompecabezas. Entonces se va uniendo las piezas y se va haciendo esos ajustes. Entonces vamos a ver entonces que hay varios elementos a considerar. De hecho, esta sesión es para que nos ubiquemos en dónde estamos en cualquier proceso, o sea, en vida en pareja, en la familia, en el entorno, en la empresa, en la organización, en los negocios, en general, con el entorno y empezar ahora sí entender, a ubicarnos, cuál es el proceso, la direccionalidad y que ustedes vean cuáles son esas piezas que se van armando. Y de esa manera va a llegar ese entendimiento de que ustedes, como que nos va a caer el 20, decir, entonces estoy viviendo esto o de esta manera porque se están uniendo estas piezas y vamos poco a poco observando ese movimiento de redes. Entonces, elementos a considerar primero, actores divinos. Actores divinos, empezamos a considerar estos actores divinos en este cierre de ciclos porque bajo la teoría del sistema de redes neuronales que ustedes, toda esta información viene, es como si viene más decodificado o de una manera más explicada en el libro, Neuroakáshico, el gran observador, un avance en neurociencias, y ustedes lo van a ir ahora sí desmembrando y cada vez que lo vayan leyendo van a ir encontrando toda esta información. Los actores divinos es con lo que nosotros vamos a abrir este cierre de ciclos, porque sí, la teoría de redes neuronales nos dice que todos estamos interrelacionados y que no hay separación. Eso quiere decir que, como dicen los neurocientíficos, el 95% de lo que nosotros estamos sintiendo o viviendo tiene que ver con el entorno. Entonces no nos podemos separar del entorno cuando hay una unidad. Hay una unidad en los sistemas de redes, entonces vamos a trabajar actores divinos, sistemas de redes, que es un punto muy importante porque ustedes van a revisar de aquí en adelante, ustedes van a acceder a sus sistemas y vamos a empezar a ver cómo esos actores divinos, de alguna manera, hay una merma, hay una situación que está ocurriendo y que está mermando tu campo, que era lo que comentabas al inicio, Lucrecia. Entonces, este es el primer elemento, lo vamos a trabajar. Otros elementos para que ustedes vean por qué preguntamos el proceso, por qué no logro sanarme, entre comillas. Nosotros ya le llamamos el proceso de sanación e integración. Cada palabra es como una palabra clave que si lo ponemos ahí en el Google, lo googleamos y nos va a aparecer mucha información. Así funcionan los sistemas. Cada palabra tiene una connotación y está conectado a ciertos sistemas. Por eso decíamos que ya viene una transformación de sesiones, de terapias a sesiones, de sanador a observador, de sanación a integración. Entonces, vamos a trabajar actores divinos, sistemas.
¿Qué otros elementos vamos a considerar en este proceso de integración o este proceso para lograr ir hacia el gran observador, el equilibrio pleno o la expansión neuronal? ¿Qué es lo que nos falta o qué es lo que podamos a considerar? Que hay varios niveles de conciencia, que viene una tabla ahí en el libro, en donde dice los niveles o los grados, y el último o el más alto es el supercerebro, le llamamos supercerebro o hiperpotencia cerebral, o tiene muchos nombres ahí. Entonces, hay varios niveles. Lo importante es que ustedes entiendan que o conozcan esos niveles. No es lo único, sino que entendamos que hay varios niveles. No importa en qué nivel estemos, sino lo más importante es lograr ir hacia el equilibrio y mantenernos en el equilibrio, en el nivel o potencial cerebral en la que estemos. Eso es la finalidad o es lo primordial que nosotros estamos trabajando. Entonces, combustible sí, para que nos ayude a generar o a trabajar esos recableados neuronales que de hecho ya los estamos teniendo, pero que empiece a hacer esas reparaciones a nivel de redes neuronales y así nos permita ir hacia el gran observador y mantenernos ahí. Porque ir hacia el gran observador o lograr ese equilibrio pleno no es un estado permanente de que ya llegué y ya nos quedamos ahí, no, sino que hay que mantenernos en el día a día, minuto a minuto. Es un proceso constante, por eso decíamos constante, continuo, coherente, para lograr mantenernos. Y esto, lo gran observador le podemos llamar expansión neuronal, equilibrio pleno. Ustedes pongan ahí en sus hojas. Ahorita vamos a ir hacia la expansión neuronal, todas las formas o los nombres en la cual nosotros podemos llamarle, tiene muchos nombres, diríamos. Por ejemplo, elementos, los elementos del campo también son los actores divinos. Por ejemplo, los combustibles neuronales que nosotros trabajamos son las series o las clases que nos permite acceder a los campos y sistemas. Por ejemplo, el gran observador, decíamos, le llamamos equilibrio pleno, expansión neuronal, plenitud. ¿Qué otro nombre le podemos llamar al gran observador? Equilibrio pleno. ¿Algún otro nombre? Conciencia de unidad también, le podemos llamar al gran observador. Y tiene muchos nombres que vamos a encontrar, y todo es el gran observador, todo refiere a lo mismo. El todo, la unidad, la unicidad, así es, Paula. Los principios de unidad, ¿se recuerdan? Los principios de unidad también son el gran observador. Muy bien. Entonces, todos estos, ¿por qué a veces nos preguntamos qué nos falta para realmente llegar a ese equilibrio y lograr sea una negociación exitosa, efectiva, coherente, o estar en el equilibrio pleno tan solamente nosotros mismos, o en pareja, o en familia, o en el trabajo? Entonces vamos a empezar a observar que son varios elementos. Aquí ya estamos mencionando estos. Tener conocimiento, aplicarlo y practicarlo. ¿Sí? Todos estos elementos, pero todavía no termina ahí. Nos vamos a lo siguiente, que es el conocimiento del sistema. Por eso a veces insistimos, no sé si a veces me ha tocado a veces platicar de manera grupal o de manera ya personal con alguno de ustedes, y lo compartimos, de hecho, o insistimos en el proceso, porque el campo lo revela. Entonces, de alguna manera, como hemos percibido o hemos observado varios estudios de caso, entonces pareciera que está habiendo una replicidad y sincronicidad. Entonces, a veces insistimos en el hecho de poder acceder al conocimiento, porque el conocimiento es luz y sabiduría, es entendimiento de saber lo que está ocurriéndonos. Entonces, cuando tenemos esa base,
Esa base es fundamental porque vamos a entender cómo funcionan los campos y los sistemas. Entonces, todo esto hay que irlo estudiando, por eso son estudios, son escuelas de conocimiento. Por eso decíamos, no basta una clase, un curso, y a veces queremos ya que se termine y que ya todo esté en equilibrio y ya, entonces eso es una mente de separación o dejar diríamos, dejar de enganchar en los procesos de separación y más bien tomar el proceso que estamos viviendo como un proceso de unidad, un proceso de aprendizaje, pero no tiene que ser desde el caos o desde el conflicto, sino que tiene que ser desde el gran observador en ese estado de ecuánime, de armonía, en donde vamos a seguir teniendo recableados y reseteos o experiencias de vida, pero ya desde esta otra perspectiva, desde este estado de armonía o de entendimiento. Entonces, si logran observar que si hay va a haber una transformación en esos reseteos o recableados que decimos que pueden ser experiencias cercanas a la muerte, duelos, fallecimiento, separación, divorcio, enfermedad, cambios de casa, cambios de pareja, de trabajo, adicciones, drogas, van a haber un sinfín de reseteos o recableados o experiencias fuertes de vida, pero ¿cómo lo voy a tomar desde mi proceso de contracción neuronal, desde mi juicio, expectativa, desde mi confusión, duda, incertidumbre, o me preparo y entro en el entendimiento de estar en un proceso constante de equilibrio, que es la expansión neuronal, y a lo mejor van a haber duelos, van a haber fallecimientos, van a haber cosas en el entorno muy fuertes, pero nuestro equilibrio o la manera en que vamos a vivir y observar todas esas experiencias, circunstancias, eventos, relaciones con el entorno, pero ya desde este proceso de entendimiento, de equilibrio, de armonía, y eso va a ser la transformación. Entonces, eso es para eso lo que nos estamos preparando. Y entonces, decíamos, otros elementos es conocimiento de cómo funciona un campo y un sistema para ir hacia el gran observador y lograr esa expansión neuronal. No es imposible. Hemos visto que es posible, pero hay que mantenernos. No es nada más llegar y reculo, no, es volver, se llega, se entiende, se comprende, se vive, se experimenta, se equilibra y se mantiene, nos mantenemos acá. Aunque decíamos, va a haber cosas del entorno, siempre va a haber cosas del entorno que no vamos a poder cambiar, pero lo que va a transformarse, no hay otra, diríamos, no hay otro camino que ir hacia el gran observador, no podemos cambiar a las personas, ni podemos, diría alguien que escuchaba la otra vez, dice, lo que está de la punta de tu pie hacia afuera, dice, ya no tienes control de eso, dice, me recuerda alguien que me decía. Entonces, eso es cierto, no podemos controlar que las cosas o las personas sean como nosotros queremos que sean, o que piensen o que actúen. Entonces, es simplemente entender cómo funciona el sistema, los campos, todo este entendimiento, y eso nos va a hacer que nosotros nos empezamos a ir hacia ese estado de ecuánime, de armonía, y eso va a ser la transformación, porque acuérdense, si la teoría nos dice que si la potencia cerebral más alta que esté en equilibrio, lleva a todos a ese estado de equilibrio. Entonces, imagínense si eso pudiera ocurrir, por eso decíamos que lo ideal fuera un observador practicante en cada casa, para que pudiera llevar a todo su núcleo, a todo su campo, al sistema en el cual están interrelacionados, hacia el gran observador. Y es algo muy interesante. En el libro, cuando lo lean, hay una parte donde se hizo un ejercicio con 100 personas. Se hizo un ejercicio de una sala donde habían 100 personas con diferentes potenciales cerebrales y uno con una potencia cerebral más alta. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando se está en equilibrio en cualquiera de los niveles, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a llevar a esas personas a ese estado de tranquilidad, de serenidad, de ecuanimidad, y
se observó que el estado de transformación de las personas de ese gran sistema se transformó. Hubieron negociaciones efectivas, se empezaron a interrelacionar entre ellos, que es crear redes, que es crear nuevas redes, y se empezó a generar y a sentirse esos principios de unidad. Entonces es posible, aún sean 100, 10, 100, 1000 personas, tener una influencia en el entorno. Diríamos tipo influencer, pero los influencers desde el gran observador. Eso es realmente ser un influencer, que tengas esa influencia en ese campo para que se hagan todos esos movimientos y esos ajustes. Entonces, hay que entender bien cómo funciona el sistema, el campo, la teoría del campo N+1, que todo esto ya lo hemos estado estudiando y trabajando, y ya lo pueden acceder a esta información. La teoría del sistema de redes neuronales, cómo funcionan los sistemas, el dar, que no es como nosotros lo hemos vivido, sino que es otra connotación, le llamamos conexión en red, y tiene otros nombres. Entonces, si ya observaron cuántos elementos hay, por lo menos aquí en esta primera imagen, ya logramos observar que hay actores divinos, que son sistemas, potencias cerebrales, combustibles neuronales para los recableados, lograr la expansión neuronal, sistemas y campos, teoría del campo N+1, teoría del sistema de redes neuronales, dar la conexión en red, y ahí no termina, porque si decimos, es que yo estoy trabajando con los combustibles neuronales, me estoy dando las sesiones, ¿qué es lo que me falta? Decíamos, sí, pues hay que entender cómo funciona, decíamos, pues la teoría de redes neuronales, la teoría del campo N+1, decíamos, ¿verdad? Todo esto porque si hay una transformación cuando entendemos qué es el dar en los ciclos, cuando integramos y vivimos y entendemos que si no se cumplen, puede estar, hemos observado a personas que están trabajando algunos combustibles neuronales y están presentando, diríamos, lo hacen a su manera quizás, pero sí están trabajando y están presentando niveles de desarrollo y anclaje muy altos, y están presentando cruce de sistemas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se está aplicando la fórmula en su totalidad, no se está uniendo o no se está trabajando con todo lo que se está mencionando, sobre todo esto que mencionamos con anterioridad. Lo que queremos es formar los ciclos del dar, luz, dinero, amor, dar, luz. Entonces, esto lo vamos a ir entendiendo con el conocimiento y la práctica. Por eso hay clases correspondientes sobre esto, la clase del dinero, la clase de relaciones de amor, que a veces no se entiende nada más con una vez. Hay que estarlo trabajando constantemente, hay que estar trabajando todo el entendimiento, teoría, combustibles, todo esto que mencionamos, todo como si fuera un pastel y que trae varias rebanadas, pues así es el gran observador, o el equilibrio, le llamamos en alguna de las clases las perlas del gran precio. Queremos las perlas del gran precio, pues ahora sí que hay que empezar. A veces nada más hemos probado algunas piezas del pastel, pero el pastel trae muchas piezas, entonces hay que empezar a degustar y a vivenciar cada rebanada del pastel, diríamos. Y entonces, si no se cumplen los ciclos del dar dinero, luz, amor, dar luz, vamos a tener experiencias fuertes de vida para que nos puedan enseñar esto. Es decir, si creo separación, si no estoy teniendo un buen entendimiento de lo que es el dinero, pues ¿qué creen que vamos a tener? Vamos a tener más experiencias de dinero y más nos vamos a estar
se van a estar presentando experiencias de vida con relación al dinero, o al amor, o al proceso del dar, o al proceso de luz. Entonces, ¿cómo voy a entenderlo si ni siquiera sé cómo funciona la teoría y cómo voy a realmente a darme cuenta de todo esto si nada más estoy, me he saboreado, me he comido una parte del pastel? Entonces hay que empezar a entender cómo funciona toda esta, por eso decíamos que es como, le podemos llamar pastel con las piezas o un rompecabezas que vamos armando. Por eso es un proceso constante, porque el armar las piezas no se queda nada más como una vez o en un estado permanente y ya. Por eso decíamos que es constante, continuo. Vamos armando esas piezas poco a poco, ¿verdad? Entonces, en ese proceso estamos, para que no generemos alguna expectativa de querer los resultados. Los resultados sí van a aparecer, se van a dar, por supuesto, pero cuando se empiecen a armar, por lo menos en el entendimiento de dónde estamos y se empiezan a armar esas piezas. Entonces se empiezan a armar, pero si sigo esperando y generando expectativa, pues voy a estar anclando más a otros sistemas. Vamos a ver cuando hablamos de esto más adelante. ¿Hasta aquí alguna pregunta o sugerencia que ustedes deseen compartir? ¿Alguien que desee preguntar, compartir? Y entonces cuando hablamos de cambio, que es la transformación, o es la gran transformación o el gran reseteo neuronal en equilibrio, ¿qué quiere decir? Los cambios, por eso, no sé si ustedes, por eso les preguntaba al inicio, si ustedes han tenido alguna situación, eventos, circunstancias, cambios últimamente, porque es un tiempo de cambios en definitiva, y ahora más que nunca de aquí en adelante, por lo menos los 3 próximos años que se establece lo que es la nueva potencia cerebral, lo que es el quinto acto, por lo menos de aquí a 3 años vienen muchos cambios y muchas transformaciones. Y para quienes tengan ese entendimiento o ir hacia ese equilibrio, pues de alguna manera vamos a salir avante con todas esas experiencias, esos movimientos. Entonces cada uno va a tomar esos cambios, esas transformaciones, cambios, por eso decíamos, cambio de casa, de domicilio, de pareja, alguna experiencia que ustedes hayan tenido, es normal, y de aquí en adelante probablemente venga más acentuado este tipo de cambios o transformaciones. Pero ¿qué tanto me estoy moviendo yo? ¿Cómo se mueve el observador con O chiquita hacia el gran observador? Entonces, vienen situaciones de mucha complejidad del entorno, y entonces para nosotros es que como el entorno no lo podemos cambiar, pero sí podemos movernos. Ahora sí, no podemos cambiar ni los actores divinos, ni las circunstancias, eventos del entorno, podemos sí movernos hacia el gran observador, y esa va a ser la gran diferencia. Ahí está, diríamos, la clave de todo. Y entonces, es tener el cambio, en otras palabras, es una transformación en equilibrio, que todos los cambios, acuérdense que todo es anunciado, todo el campo, cuando tú estás inmersa en el entendimiento y en todo esto, el mismo campo te va anunciando, te va dando señales de que algo viene y te prepara, te sostiene y te contiene para lo que va a llegar. Por eso le decíamos la antesala, el durante y el posterior. Sí es posible saber, por eso decíamos que es posible predecir las cosas que vienen en el futuro, por supuesto que sí, cuando se esté en ese equilibrio, porque lo va mostrando el mismo sistema, que era lo que más que nada que nosotros comentábamos, que a veces insistimos en esa insistencia quizás de poder compartir la información
o tratar de darles esa direccionalidad por lo mismo que se ve en el sistema, que viene, es un sistema muy complejo en el cual estamos interrelacionados y entonces vienen muchos cambios, muchas transformaciones y entonces, ¿qué tanto estoy en ese equilibrio? ¿Qué tanto estoy dispuesta o dispuesto a lograr ir hacia el equilibrio? Entonces, vamos a tener sí cambios, transformaciones, pero ya en equilibrio es posible totalmente. Y aquí nos comparte Paula, dice, yo les comento que hoy cumple 3 años de fallecido mi hermano mayor y este año he tenido 4 fallecimientos en mi familia. Los últimos 3 en octubre, noviembre y diciembre. Así es, Paula, yo creo que es entender que los sistemas están teniendo movimientos y cambios muy fuertes y aún y todavía diríamos estamos en ese proceso de aquí en adelante y por eso decíamos son reseteos o recableados que el mismo sistema requiere, hagan de cuenta abastecerse para que sigan funcionando los sistemas, hagan de cuenta que como estamos interrelacionados todos, querramos o no querramos, lo pensamos o lo creamos, de alguna manera, entonces el sistema de redes en la cual no solamente neuronalmente nosotros nos tenemos que abastecer, hay un sistema en el cual nosotros estamos interrelacionados que requiere abastecerse de ese combustible. Entonces, ¿cómo va a sacar ese combustible o de dónde lo va a sacar? Ese combustible para abastecer los sistemas, pues lo va, ahora sí que como si lo extrajeran neuronalmente de toda esa conexión de cerebros, empieza a hacer movimientos y ajustes. Y entonces empieza a hacer los ajustes en los campos, en los sistemas, y entonces por eso merman a las personas o los campos, las situaciones del entorno, pero así tenía que ser o tiene que ocurrir para abastecer y equilibrar, no solamente nosotros, sino equilibrar los sistemas. Y entonces cuando entra un observador con una chiquita, con su potencia cerebral en equilibrio, ¿qué creen que va a ocurrir? Va a ocurrir movimientos de equilibrio que es posible que ese sistema se mantenga en equilibrio, aunque todo lo demás pareciera que esté en caos o en conflicto. Entonces es posible lograr ese equilibrio con que una persona, decíamos, logre entrar ese equilibrio en ese sistema, va a ser que abastezca de alguna manera ese sistema y se mantenga en equilibrio. Por ello, la importancia, por eso decíamos, nuestro cerebro es como una supercomputadora. Ya ven que a veces ustedes, cuando íbamos a los ciberinternet, que una computadora estaba conectada con otras computadoras y tú le decías al dueño del ciber, quiero mandar imprimir o quiero esto, quiero lo otro. ¿Recuerdan? Claro que sí, envíamelo. O aquí lo jalo desde la computadora central, ¿recuerdan? Que cuando íbamos a los... Así funciona también nuestros cerebros, que es la conexión en red. Entonces, imagínense, un supercerebro en equilibrio va a estar teniendo esa conexión con otras personas o con otros cerebros y va a poder mantenerlos en equilibrio. Por eso es tan importante lograr, o sea, tiene muchos beneficios, pues prácticamente lograr ir hacia el gran observador, que es lograr ese equilibrio. Dice Paula, así es, lo he tomado de diferente forma, claro que duele, pero sé que es algo que tiene que ocurrir solo observarlo. Y en dado caso, todos los procesos que se vivan, el gran observador es el estado ecuánime, pero también cuando hay que accionar a través del diálogo, a través de la comunicación, todo a través de la asertividad, recuerdan todos los principios de unidad, claro que se puede accionar desde el equilibrio, ejecutando y viviendo los principios de unidad. Y claro que se viven los procesos, pero ya desde otro proceso de entendimiento. Es posible, decíamos, a lo mejor, si hay alguna situación que me mueve, a lo mejor antes me movía una semana, decíamos, y a lo mejor hoy día ya me mueve unas horas o son unos minutos y cambiamos y nos volvemos a reconectar, diríamos, ¿no? No quiere decir que
que seamos infalibles y que ya no ocurra nada, diríamos, no, sí van a haber cosas del entorno que van a querer probarnos, va a querer movernos, pero entramos por eso a todo este entendimiento para que volvamos de nuevo a conectarnos a ese equilibrio. Dice Graciela, la sugerencia sería que uno que poseemos o tenemos este conocimiento podemos ayudar a nuestro clan familiar, por supuesto. No solamente decíamos que dependiendo el equilibrio en la potencia cerebral, el ser humano o el cerebro va evolucionando, no se queda ahí. Si está en una potencia cerebral media, sube a la alta, y luego de la alta a la super alta, estamos en ese proceso de integración. Por ejemplo, decíamos, ahorita estamos integrando en nuestra vida esta nueva potencia cerebral o esta nueva evolución que es el quinto acto, pero no termina ahí, viene un sexto, un séptimo acto y vienen más actos, entonces se sigue evolucionando, pero lo que nosotros podamos, ahí está el dar, que es la conexión en red, que tan solo estar en ciertos sistemas se va a hacer esos ajustes y por supuesto que sí, ahí está lo que decía Oscar Wilde, de que el dar sin esperar nada a cambio desde la vista del observador, del gran observador, porque tan solo una llamada, estar en un sistema, en una casa, en una familia, y tú estás en equilibrio, se mueve ese sistema, se mueve hacia donde tú estás, hacia el gran observador. Entonces ahí está el dar, el verdadero dar, y no es dar cosas físicas o posiciones físicas o cosas materiales, sino más bien ese es el equilibrio pleno que va a transformar, por eso decíamos como tipo influencer, va a influenciar en esos sistemas, pero hacia el gran observador. Por supuesto que va a beneficiar a sus campos, a sus sistemas. Entonces, decíamos, la transformación del dar viene, una de las cosas que sí ustedes tengan consciente, que viene la transformación, habíamos dicho, y una parte del libro también lo menciona, que viene ya la transformación del dar. Como no podemos separarnos porque estamos en una conexión de sistemas, pareciera que lo que le pasa al vecino no me afecta. Y yo digo, pues es el rollo de la persona, no me, diríamos, si fuera así, pero para el gran observador, todo lo que ocurre en el entorno hay una merma, y lo podemos ver en el caso de COVID a nivel mundial, cómo va teniendo un proceso de nivel global y va bajando de nivel país, a nivel estado, a nivel ciudad, a nivel persona. Todos los sistemas de alguna manera se ven mermados y llegan y pueden tener una influencia para tener un grado, le llamemos de merma o afecta. No es que afecte esa palabra porque no es malo, diríamos, sino que sí pueden mermar nuestro campo, y si no tenemos el entendimiento o no hay una transformación en el dar, ¿qué es lo que se va a transformar hoy día? Que ahorita que hagamos el ejercicio, vamos a hacer un ejercicio para ustedes, en donde van a ver que ya se transforman las relaciones con su familia, con su pareja, en el negocio, en el trabajo. Viene una gran transformación porque ya no se puede seguir en los sistemas antiguos o estoicos, ya viene una transformación. Es como cuando dicen, ya se quebró un jarrón y cómo pegarlo. Ya las piezas ya se están formando de manera diferente, por eso decíamos, las reglas del juego de la vida ya se transformaron. Entonces, ¿cómo entender que ya se transformó y nos vamos y nos movemos a cómo está funcionando el sistema sin generar esa resistencia? Entonces vamos a tener ese entendimiento de que lo que llamamos amistad ya se transformó, lo que es el amor ya se transformó, lo que es el dinero, lo que es el dar, ya se transformó. Entonces, ¿cómo lo voy a entender si no tengo la teoría o el conocimiento para que por lo menos tenga ese entendimiento de que estamos en proceso constante de transformación? Hablábamos también de la
de esos momentos de contracción neuronal. Recuerdan que la contracción es como la contraparte del gran observador, pero no lo ve como separado. Por eso decíamos que aún esas cosas que parecieran que son malas, por ejemplo, lo que es la muerte para el gran observador es un regalo, es un paso, es el comienzo o la expansión neuronal. Entonces, para lo mejor para mí, o según mi sistema de creencias, pues para mí es otra cosa y me está causando mucho dolor. Entonces, ¿cómo le digo o cómo hago para que ese dolor de esa separación, ese divorcio, esa enfermedad o ese duelo pueda tener la connotación del gran observador? Entonces, hay que recablear el cerebro, el sistema de redes neuronales, para que pueda llegar a ese entendimiento. Y dejar de conectar o enganchar con otros sistemas, ¿sí? Por decir un ejemplo, nosotros estamos viviendo ciertas circunstancias que a veces las cosas no se dan o que había pensado unas cosas y al final no fueron así y empiezo a caer en contracción neuronal. Empiezo a tener emociones de frustración, de enojo, de ira, y empieza, ¿no? La gran película. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en automático, y se dice en automático porque no es algo que tú lo desees, no dices, hoy voy a conectar con la red de adicción, hoy voy a conectar con la red de prostitución. No lo decimos así, diríamos, no lo deseamos, diríamos, simplemente neuronalmente, cuando el cerebro no está en equilibrio o no está hacia el gran observador, ¿cómo se le llama cuando no estamos en este proceso, en este camino hacia el gran observador? Se le llama, si esto se le llama expansión neuronal, a esto le llamamos contracción neuronal. Y acuérdense de esa unidad que era como el símbolo del infinito, la expansión y contracción. En esa contracción neuronal le llamamos nosotros cruce de sistemas, ¿sí? Ese cruce de sistemas es una conexión con otras redes diferentes al sistema del gran observador, porque son sistemas, son redes. Entonces, cuando nosotros tenemos circunstancias, eventos y nos lleva a este proceso de punto número 1, un síntoma puede ser mucha confusión, duda, incertidumbre, empieza a tener mucha incertidumbre, duda, confusión, hasta enojo, estoy ya en ese proceso de contracción neuronal. Y ahí en esa contracción neuronal, porque son sistemas, en esa contracción neuronal está cruce de sistemas. ¿Qué quiere decir cruce de sistemas? Cruce de sistemas es cuando está interrelacionado. Permítame. Está interrelacionado con otros sistemas. Es decir, si ya hubo una situación que me causó y que es normal, que a lo mejor hay en la expansión, así como la expansión tiene varios niveles, ¿recuerdan? Que hablamos de niveles o de grados, igual la contracción neuronal, hay niveles o grados, o niveles o grados de frecuencia o de vibración. Lo que decíamos, hay en la teoría, diríamos, hay muchos nombres, cruce de sistemas, alguien le puede llamar brujería, pero la brujería no es nada más hacer un acto, un ritual, puede ser desde un pensamiento generado. Entonces, cuando se le habla a las personas de esto, dicen, no, yo no tengo eso. No, no es que no tengas, sino que estás conectando con otros sistemas diferentes al gran observador y esos sistemas están conectados con redes de prostitución, de adicciones, de drogas, de COVID, de X, de Y, y podemos nombrar todas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es muy fácil enganchar con ello o enganchar con COVID o con esas? Porque no hay, es como si nos alejáramos de nuestro propio equilibrio, los niveles de desarraigo y anclaje empiezan a ser muy altos.
los ejes rotacionales se empiezan a mover. Lo malo, o diríamos no lo malo, lo que puede mermar aquí en nuestro sistema, el exponernos a un cruce de sistemas, a una contracción neuronal, son los niveles de frecuencia y vibración tan bajos a los cuales nuestros cuerpos son expuestos. ¿Sí? Entonces, ahí está la situación. A medida como hay varios niveles de contracción neuronal, pues así hay varios niveles de distorsionalidad. Entre más esté en la contracción neuronal, pues ¿qué creen? Que voy a estar presentando duda, confusión, incertidumbre, las cosas no se me van a dar, estancamiento, que no sé, que las cosas no se mueven, frecuencias y vibraciones que van a empezar a presentar algunas sintomatologías o patologías físicas, enfermedades, y a medida que se vaya haciendo la contracción mayor, pues ¿qué creen? Mayor grado ya de otro tipo de enfermedades, mermas a nivel físico, mental, emocional, la distorsionalidad de la realidad cada vez más se va haciendo más alta, más desequilibrio en lo que es corazón, cerebro, intestinos, aparato reproductor, coxis, va viendo ese desequilibrio, esa incoherencia, porque la expansión neuronal es la coherencia, diríamos como la incoherencia o el desequilibrio. Entonces, esto sería como la contraparte, pero que no está separado de, y no es que sea malo o bueno, simplemente hay que entenderlo para poder trabajarlo y ir formando las piezas que forman todo. Ahora sí, todo el circuito neuronal. No es nada más, todo esto es, como decíamos, es un proceso constante, continuo, sobre la marcha, y poder entenderlo, que eso es la finalidad de que nos ubiquemos en el proceso continuo que se está llevando, que estamos llevando hoy día. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algo que deseen compartir o comentar? No, Anita, me está quedando claro todo. Entonces, ahí está. No podemos eliminar, como nos han, es que nos han enseñado tanto que hay que eliminar sistemas, campos, creencias, situaciones, eventos, circunstancias. No, no se puede eliminar, es como dijéramos, voy a eliminar COVID, no se pueden eliminar esos sistemas, voy a eliminar brujería o voy a quitarme la brujería, pero ¿qué te vas a quitar si no tienes brujería? No, o sea, es como entender pues cómo funciona, es como decir, es más bien dejar de enganchar a esas redes, a esa contracción e ir hacia el gran observador. Pero hay que entender cómo funciona para que podamos lograr ese equilibrio. ¿Sí? Entonces, conectar con otras redes, por eso decíamos, armar todas las piezas, proceso del dar a uno mismo, dar a otros, dar y compartir, pero bajo el principio de dar dinero, luz, en ese equilibrio. Por eso es muy importante armar todas las piezas, entenderlas, porque el dar no es dar gratis o dar dinero o dar gratis mi trabajo. No, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, diríamos, ¿no? Entonces hay que entender muy bien el proceso en la cual nosotros, o qué está llamando equilibrio, dar dinero, luz, o el ciclo, dar dinero, luz, o el ciclo amor, luz, dar. Por eso es lo que estamos estudiando. Es posible que eso es lo que hoy se requiere. Observadores en el gran observador, o en esta expansión neuronal, independientemente como viene una gran transformación en el entorno, diríamos esa contracción neuronal que hay en el entorno, en los sistemas, pues que haga un movimiento, que viva aún teniendo esa contracción del entorno, que no lo podemos cambiar, que vivamos nosotros en ese equilibrio, en esa armonía. ¿Es posible? Por supuesto que sí es posible, y eso va a desencadenar la fluidez del dinero, dar luz, amor, luz, dar en nuestra vida diaria, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Es posible? Por supuesto que sí es posible.
Dice Libertad, una adicción se integra en las sesiones, podemos integrar las contracciones neuronales. Lo hace, no tienes que dirigir una sesión porque el sistema, cómo va funcionando, por eso decíamos que es el proceso de recibir las sesiones, por eso sugeríamos que tenga los combustibles, que se dé, es como tener una franquicia en casa, que se esté abasteciendo, abastece también su núcleo y aparte entra un observador, en el gran observador, hace el gran observador en ese sistema o ese campo y abastece. Por eso es dar, que es recibir, da, se da a otros, recibe también, continuamente va entendiendo cómo funcionan los sistemas, se están transformando, se están cambiando continuamente por toda esta expansión, y entonces vamos ahí, en la ola, así como ve el sistema, y entonces en cuanto a las adicciones hemos tenido muy buenas, por ejemplo, en el trabajo que ustedes hagan ahorita, no podemos cambiar el entorno, vivimos en cruce de sistemas, por llamarlo así, o en contracción neuronal, en donde hay redes de adicciones y podemos tener un familiar en casa que tiene una adicción y es muy complejo si la persona se da esa oportunidad en el entendimiento de poder recibir estos combustibles. Hemos tenido, en mi caso personal, he estado trabajando con personas que son alcohólicos y que son adictos a la marihuana al mismo tiempo o a otros, y es posible salir adelante y poder renovar su vida así, pero es un proceso constante y continuo que hay que hablarlo de inicio, que se entienda primero nosotros, entender el proceso para que lo podamos compartir y esas personas entiendan que es un proceso que sí es posible recablear de nuevo, hacer las reparaciones a nivel neuronal y llevarlos a esa expansión. Sí, sí he tenido casos de personas así, que sí se ha logrado. Incluso, no sé si les comenté, tan solo el cigarrillo, hemos tenido experiencias de personas que han tomado, por decir, el primer combustible, la clase del primer combustible, y fueron por lo menos 2 personas que fumaban y indicaban que ya no podían seguir fumando o que les causaba náuseas poder fumar un cigarrillo. ¿Por qué? Porque ya estaba recableando el sistema. Entonces es posible, sí, de poder tener una nueva vida, pero tiene que ser un proceso muy constante y muy continuo. O sea, sí tiene que entrar en el entendimiento y aperturarse, y por supuesto que sí le va a ayudar a todas las adicciones. Y entonces, una expansión neuronal, cuando hablamos esto, la contracción no está separado. Por eso la visión de ver la brujería, cruce de sistemas, COVID y todas sus variantes, no es algo malo, simplemente son sistemas, ¿verdad? Son sistemas que de alguna manera se están interrelacionando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que en esta expansión neuronal, el observador con O chiquita se va hacia el gran observador y logra equilibrar hacia este equilibrio pleno, manteniendo esos niveles de desarraigo y anclaje normales. Una sugerencia es que si ustedes se dan sus autosesiones, pueden o dan sesiones a otros, un indicador son los niveles de desarraigo y anclaje. Es como si los niveles de desarraigo y anclaje hoy día para nosotros es muy importante porque nos puede dar una idea de cómo estamos nosotros con los usuarios y sobre todo puede haber una relación entre si las personas más ancladas están o están llegando a los equilibrios, a los niveles de arraigo y anclaje mayor por lo menos en los normales y yendo hacia el equilibrio, son personas que van a tener negociaciones exitosas, las cosas se les van a dar, buen estado de salud óptimo, ahí está todo el proceso. Cuando vemos niveles de desarrollo y anclaje muy altos, es señal que está en la contracción neuronal en alguno de los niveles, de contracción neuronal presentando ya todo esto. Entonces, la expansión neuronal es totalmente
equilibrio, niveles normales de niveles de desarraigo y anclaje. Maestra, ¿Sí? perdón, es que va a pasar a usted a hablar de expansión. ¿Sí? Tengo una pregunta Sí. respecto a lo que hablaba, que es la contracción natural. Digo, ¿Sí? perdón, contracción neuronal. ¿Sí? Mi pregunta es, un solo recuerdo. Vamos, yo Sí. estoy en equilibrio y allá llegas con la chica y etcétera, ¿no? Estoy en equilibrio y estoy en la lucha. Pero sucede que un día veo algo, un evento, y me lleva a un pasado, a un evento desagradable. En ese momento se puede hablar que hay un cruce de sistema de algo propio vivido por mí mismo. Dice algo muy interesante. Lo que pasa es que también irnos hacia el gran observador no es un estado permanente. Sí, que eso es como, es que todos somos luz y todos somos equilibrio. Sí somos equilibrio, pero hay que trabajarlo para estar ahí. Entonces, el que diga, yo estoy en equilibrio pleno, estamos manteniéndonos o yendo hacia el gran observador. O sea, no es un estado permanente, que ya llegué y ya estoy. No, se mantienen esos indicadores o esos equilibrios de niveles de desarrollo y anclaje normales. Ustedes han visto, ahí en el libro y en sus manuales viene los niveles. Entonces, ven qué complejo es mantenernos en el equilibrio. Tan solo una llamada, una situación que pasa en el entorno, algo familiar o algo, nos puede mover, nos mueve nuestros niveles de desarrollo y anclaje, por supuesto. Pero entonces, ¿cómo vuelvo otra vez a mis niveles normales? Bueno, entonces tienes una tecnología que va a trabajar a nivel neuronal para que vuelva a ese equilibrio normal, que vaya bajando esos niveles de desarrollo y anclaje y nos mantengamos por lo menos en los niveles de desarraigo y anclaje mayor normales, porque de ahí viene el equilibrio pleno, que ya son los niveles cero, que es el equilibrio perfecto, pero por lo menos mantenernos en los niveles normales, sí lo podemos lograr y lo hemos visto en varios casos. Y si en dado caso, ¿qué es lo que hace el sistema cuando nosotros seguimos trabajando en ese equilibrio, que ven que son varios procesos o etapas o niveles? Llega un momento en que el mismo cerebro, pareciera que el cerebro en conexión con el sistema, o el cerebro como si fuera una computadora conectada a una gran computadora, es como si la gran computadora al gran sistema le estuviera como enviando la señal, y en conexión con nuestro cerebro fuera al origen de esos eventos, y es como si lo desintegrara, lo transformara de ida y de regreso, y es ahí cuando ya vamos a tener algún recuerdo, pero ya no desde el dolor. Si vivimos trauma, violencia o algún abuso en la niñez o juventud o algo que hayamos pasado, alguna experiencia de vida, pues ya no va a ser con ese dolor, simplemente porque el mismo sistema hizo los ajustes. Por eso decíamos que el mismo sistema va, lo que requiera, a lo que vaya encontrando a su paso, lo va recableando, lo va trabajando. Entonces, si ocurrió eso, hay que estar checando todas las piezas. Por ejemplo, en su caso, hay que armar las piezas y seguir trabajando las piezas para que logre mantenerse en el equilibrio normal o los niveles de desarraigo normales, lograr ese, bajarlo a ese equilibrio de niveles de desarraigo y anclaje, que es algo que ustedes tienen ahora a la mano, diríamos, que tienen acceso a los campos, a los sistemas, y que va a ser, y que es revelado esos niveles. Pueden acceder a ello y ahí les va a dar una medición continua, y por lo menos estarnos abasteciendo de esos combustibles, que no sea que a nosotros nos pueda ayudar o que sea mostrado, y saber que el mismo, en esa conexión con el sistema que es la unidad, va a hacer esa transformación en todas esas cosas que nosotros vivimos. Entonces, si usted vivió eso, es porque el sistema le está mostrando que es posible que el mismo sistema haga esa reparación de esas circunstancias o esos eventos que vivió, que no es algo que nosotros lo hagamos manualmente,
que lo eliminemos o lo borremos. Gracias por compartir. ¿Sí quedó ahí? Entonces, ya vimos la contracción, expansión neuronal. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Entonces, Ay, perdón. Es Gracias, Pau. sobre los niveles de anclaje y desarraigo. Muchas veces, bueno, a mí todavía no se me muestran mucho cuando doy una sesión, pero no por eso es estresarse, ¿no? No nos vamos a dar cuenta, por decir, si una persona está muy desequilibrada, solamente se va a ajustar. Sí, se va a ir ajustando, por eso decíamos que puedan sugerir que el proceso está recibiendo sus sesiones, que entienda el proceso en el cual está viviendo, que pueda estar recibiendo las sesiones de manera continua y va a ir equilibrando a esos niveles. De todos modos, nosotros estamos trabajando ya de manera científica con maneras o modos de poder entregar ya otros dispositivos para medir esos niveles de desarraigo y anclaje. O sea, seguimos trabajando en investigación que ya posteriormente les vamos a compartir. Pero por lo menos ahora tienen ustedes a la mano, diríamos, y lo vamos trabajando. Pero lo que yo digo es de que por si no nos lo muestran, por decir en mi caso que muchas veces hago las sesiones o me las hago yo misma, no me muestran los niveles de desarraigo y anclaje. Es muy rara alguna sesión que me dé algún número, pero no por eso, o sea, la dejo de hacer o me preguntan, o sea, yo les digo que sigue trabajando. O sea, porque Sí. pues como decimos, todos queremos saber algo, ¿no? O sea, de que lo confundimos con otro tipo de terapias que les dan muchas explicaciones o como usted dice, luego es si vas a sanar o alguna cosa así y aquí ya lo estamos integrando. Sí, así es, Paula, que ustedes puedan entender que los combustibles neuronales es biotecnología, es una tecnología o neuracásico, es un sistema como de internet o de tecnología inalámbrica, porque nosotros, sí ya viene una transformación en lo que nosotros hemos estado estudiando. Por eso nosotros siempre sugerimos que continúen con sus sesiones, con sus clases, con su conocimiento, porque el mismo sistema es el mismo sistema que va arrojando esas actualizaciones, no nosotros, ¿sí? No es algo humano, diríamos. Entonces, esa transformación y esa evolución y esa expansión. Entonces, ustedes con toda la certeza es continuar con dándose, ahora sí decíamos que armemos el rompecabezas y lo que decíamos acá vamos armando, lo vamos anotando, vamos viendo qué es lo que, en qué parte, a lo mejor identificarnos en qué parte ubicarnos. Bueno, no entiendo los combustibles. ¿Qué son los combustibles? Ah, bueno, entonces me doy la oportunidad de entender o saber o aprender qué son los combustibles neuronales, o qué es el gran observador, o qué es esto. Bueno, ¿qué es la teoría del campo N+1? ¿Qué es el DAR? Entonces, es empezar a entrar a entender y vivirlos. Y hay muchos, si tengo contracción neuronal, ya sea nosotros o los usuarios, ustedes van a ver ciertas patologías o sintomatologías que son focos rojos, decíamos. Focos rojos como, decíamos, duda, primer punto. Si una persona hay duda, incertidumbre, juicio, expectativa, está en algún grado de la contracción neuronal, no sabemos en cuál, entonces requiere el combustible neuronal para que pueda moverse de esos sistemas a los cuales está conectado y moverse al gran observador. O sea, sí van a ver ustedes ahora sí que van a tener todos los elementos que pueda ustedes les muestre y se sigue trabajando, se sigue compartiendo. Por eso es un proceso constante, decíamos. Estamos llegando.
Gracias, Paula, por Y compartir. no, gracias a usted, maestra, por contestarme. Gracias, Paula. Entonces estamos llegando a una conclusión. Nuestra conclusión hasta ahorita, porque lo vamos a vivir. Entonces, sistemas, somos sistemas que estamos interrelacionados unos con los otros, ¿verdad? Somos los del entorno solamente son actores divinos, y la única manera de lograr, si a nosotros nos preguntaran, si nosotros nos preguntaran ¿cuál es la clave del éxito? La clave o la llave. Pues lograr el equilibrio, en el dar dinero luz y amor dar luz. ¿Y cómo lo voy a lograr? Bueno, con todas estas piezas que ya se mencionó. Entonces, la única manera en que nosotros podamos tener esa vida plena, ahora sí, es entendiendo y cómo funciona todo esto y sobre todo con la relación con el entorno. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en un sistema, los sistemas son diferentes. Hay que entenderlo. Los sistemas de ciudades, de estados, de países, son diferentes. Ya ven que cada núcleo familiar, incluso cada campo, cada persona es diferente. Imagínense estar en pareja, ya son 2 sistemas. Imagínense estar en familia, estar en una empresa, en una organización, en una ciudad, en un estado, en un país, en un planeta, en los multiuniversos, multigalaxias. Son miles de millones de redes y una complejidad muy grande, ¿sí? Entonces, imagínense que, por ejemplo, estoy en un país en donde hay mucho cruce de sistemas, prostitución, drogas, y que es muy normal estar y convivir con personas que tienen adicciones con drogas, y así es, diríamos, ¿no? Y entonces no es que sea malo, no es que nosotros queramos cambiar el entorno, sino más bien es nosotros transformar las relaciones con el entorno desde el entendimiento y desde la ejecución del abastecimiento de lo que son los combustibles neuronales, para que nos permita, aún viendo y viviendo lo que se vive hoy día, con esa complejidad que hay en el entorno, podamos mantenernos. Entonces, por eso viene una gran transformación en todo lo que nosotros hemos vivido. En las relaciones, decíamos, de pareja, de familia, de empresa, de negocio. Esos sistemas están muy mermados, tienen muchos cruces de sistemas, sobre todo el negocio empresarial, el de negocios, el de las empresas, que de alguna manera pues también está mermando a nuestro sistema. Entonces, si logran observar que esta es una de las conclusiones a las cuales nosotros estamos llegando. Por eso decíamos que son las perlas del gran precio. No es algo imposible, pero sí hay que que lo entendamos, que son procesos que se van trabajando y que estamos en esa direccionalidad, para que no querramos o pensemos que ya todo está resuelto, y que ya no. Es sabernos que todos estamos de alguna manera ya en ese camino, y créanme que llegan las respuestas, o lo que se requiera, van llegando. El mismo sistema, lo que nosotros de alguna manera se comparte, aunque no se entienda, el mismo sistema se encarga de mostrarles a ustedes. A lo mejor si no entendimos algo, pues ya lo van a vivenciar, pero ya desde ese estado de entendimiento que ustedes van a tener. ¿Hasta aquí algo más que deseen compartir? Y me gustaría entonces, ¿cómo se están sintiendo hasta aquí? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Que alguien nos Hasta quiera? este momento bien, Anita. Integrando la información, comprendiendo toda la información. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan, si no, para continuar? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a abrir en una hoja. Vamos a utilizar una hoja
y vamos a ver qué es lo que nos muestra en este campo. Vamos a escribir en una hoja nombre completo, fecha de nacimiento y la figura del muñeco o la muñeca. ¿Qué es lo que vamos a entender? ¿Sí vieron el grado de complejidad? Para que no nos autosaboteemos, autoexijamos que vamos avanzando y no vemos avance, o que hasta dónde vamos a llegar o qué nos falta, sino saber que es un proceso. Por eso son varios elementos, varios campos y varios sistemas, ¿sí? Que ustedes estén en ese entendimiento. Sobre todo, partir desde ahí para que nosotros podamos entender lo que viene o lo que se está viviendo. Ya que ustedes indican cuando ya hayan hecho esto, vamos a revisar su sistema, cómo está interrelacionado su sistema más cercano. Es muy, con esto no es hacer un grado de separación, no es separarnos con las personas de nuestro entorno, sino más bien entender cómo está funcionando. Y aún aunque viva en una familia donde mis familiares, a lo mejor hay adicciones, hay algún tipo de adicción, alguna situación que está ocurriendo, de alguna manera podamos entender el proceso y se pueda seguir estando en ese equilibrio. ¿Sí? Vamos a revisar su sistema. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué quiere decir? Unas cosas que vamos a mencionar. Cuando hablamos del sistema, es muy interesante cuando llegas a ese equilibrio pleno, porque cuando llegamos a ese equilibrio pleno, las cosas que van a ocurrir es posible que se puedan anteceder o las puedas observar que algo va a ocurrir, pero ya desde este clima o desde este aspecto de tranquilidad, de que van a haber movimientos, pero que se van a saber que se van a ajustar con esa certeza. Entonces, por ejemplo, situaciones que en algún momento estás enojada y no sabes por qué, no hay una causa aparente de que estás enojada. No sé si les ha ocurrido a ustedes, hombres o mujeres quienes estamos en esta sala. A lo mejor hay un momento de incertidumbre que tú dices, no tengo por qué estar así, no tengo por qué sentir duda o confusión, enojo, y me estoy sintiendo así. Entonces, cuando tú tengas un estado así, solamente déjalo ser y veamos en los próximos minutos o en las próximas horas qué es lo que ocurre. Porque a lo mejor tú ya estás percibiendo lo que va a ocurrir acá. A lo mejor la persona que te va a hablar o con la que vas a ver trae sistemas, trae contracción neuronal, y lo que está haciendo tu campo es que está mermando tu campo, pero no propiamente, no es que no hay una causa aparente que sea tuya, sino que es una merma de los otros sistemas. Si logras ver esa interrelación con el sistema, y nosotros no lo podemos evitar, no lo podemos decir, ay, no, no quiero ya hablar con esa persona o vivir con esa persona porque tiene contracción neuronal, o
o empezar a separarnos del entorno. No, esa no es la finalidad, sino más bien es empezar a tener una mejor integración, un equilibrio pleno en nosotros, nosotras, para que pueda, independientemente que tengamos contacto con personas con adicciones, con cruce de sistemas, con contracción neuronal, que no es la merma no sea tan que nos enganche a esas redes. ¿Sí? Porque cuando no se está en equilibrio, sí fácilmente nos podemos enganchar a esas redes, que es lo que ocurre con COVID, porque las personas dicen, se conectan a esas redes, ¿verdad? O con otros sistemas. Entonces, si uno no está en ese equilibrio pleno, puede uno estar enganchando en esas otras redes. Entonces, es muy importante que ustedes lo observen, el proceso del observador, pero el proceso de observar no es con los ojos físicos, simplemente es como conectar con el corazón, dejar que asentar esa emoción, lo que está vivenciando, y a lo mejor estoy enojada ahorita sin ninguna causa aparente, y a lo mejor me entra una llamada de una persona, una situación, evento o circunstancia que está conectada a una contracción neuronal o alguna situación, y ya el mismo sistema lo mostró. Entonces tienes la teoría, los combustibles para lograr de nuevo conectarte o lograr tu centro, como le llaman, para regresar de nuevo al gran observador, regresar a ti, y pues pueden pasar cosas en el entorno que no se pueden cambiar, pero sí nosotros seguirnos manteniendo o vivenciando esas experiencias, pero ya más en equilibrio. Si logran observar, ¿a ustedes les ha pasado eso? Es un ejemplo de sistemas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que ustedes revisen su sistema, su propio sistema, a ver cómo está, están teniendo alguna sintomatología, patología, a lo mejor algunos síntomas, ustedes pongan ahí su propio sistema o qué síntomas están teniendo, a lo mejor alteración del sueño, confusión, duda, algún malestar físico, mental, emocional, o algo, eso lo vamos anotando y vamos observando. Y vamos a ir en cada sistema observando los actores divinos y los principios de unidad y cómo estamos interrelacionados con ellos. Sí hay una merma, y ustedes, o sea, si nosotros vamos observando, sí hay una merma de cada sistema en nosotros, pero eso decíamos que no lo puedes quitar o cambiar, pero sí transformar, sí se transforma, y por eso decíamos que viene una transformación en las relaciones o en la interacción o en la comunicación con los actores divinos, con la pareja, la familia, los negocios, la parte empresarial, viene una transformación para lograr ese equilibrio del amor, dar luz, o el dinero, dar luz. ¿Se va a anotar lo que está ahí de cada sistema? Lo vamos a ir anotando y ¿Sí? sí, y ahorita lo vamos a hacer. ¿Uno o todos? Lo pueden hacer cada uno de esos sistemas, vayan anotando así como una lista y lo vamos haciendo ahí en una hoja, y ahorita va a ser algo guiado. De todos modos, vamos a guiar.
me llega también en ese momento cuando a veces se repiten nuestras cosas, las cosas, o a veces atraemos personas desde la contracción neuronal y no desde la expansión. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, algo quizás en algún momento quedó, algo en tu campo, en tu sistema, está desprendiendo, que está emitiendo esa frecuencia, esa vibración y está haciendo que se conecte con esas personas o atrayendo ese tipo de experiencias, dado que quizás no estamos en ese equilibrio pleno o que haga esa influencia en las personas como se hace desde el gran observador. Entonces, vamos observando. En ese momento estamos accediendo a este sistema, cierre de ciclos, y has anotado nombre completo, fecha de nacimiento, la figura del muñeco, y veamos qué muestra cada uno de estos sistemas en relación a ustedes, cómo viene esa transformación con las personas de su entorno en el ciclo dar, dinero, luz. Amor, dar, luz. Si llega un momento que tú requieres acostarte, reposar y al final hacer las anotaciones correspondientes, lo puedes hacer. Siéntanse solamente guiados, guiadas. Vamos a enumerar en cada sistema, cuando hablemos de nuestro sistema de parejas, las personas que estamos interrelacionados o qué principios de unidad están resonando, están mostrados en este momento. Y si estoy hablando, si estoy escribiendo, trabajando el sistema familiar, quiénes son los actores divinos y qué principios de unidad están siendo mostrados en este momento. Yo si estoy hablando de mi negocio, de mi empresa o de mi trabajo, quiénes son los actores divinos que son mostrados y qué principios de unidad en las diversas circunstancias o situaciones está siendo mostrada en este momento. Viene esa gran transformación desde nuestro sistema. Vamos entendiendo y vamos anotando qué es lo que está siendo revelado en este momento en nuestro sistema.
que a medida que vamos trabajando, cada sistema, los actos del observador se está ejecutando. El mismo gran sistema está ejecutando los actos del observador. El sistema es el que ejecuta los actos del observador y nosotros, en conexión con el sistema, nos está guiando hacia los actos del observador. No es que nosotros hagamos o creamos esos actos o generemos los actos del observador. Es el sistema y nosotros simplemente conectamos, observamos y vamos hacia el quinto acto. Esas circunstancias de cortes, de situaciones desafortunadas quizás que se han dado con los actores divinos, que así lo muestra en este grupo, solamente son experiencias de vida que nos invitan hoy día a reconocer, a integrar, a que sean integrados esos principios de unidad que nos ha dejado esas experiencias de vida. Esas experiencias con la familia, con la pareja, en los negocios. Y así ya es, y lo puedes observar desde un cuarto acto, que es conectar desde el corazón ahora. Muchas cosas se han dado en tu sistema familiar que hoy día merman a tu sistema de pareja, tu sistema de negocios y empresarial. Observa este sistema, se integran esos actores divinos, principios de unidad, cuarto acto, ahora. Si hay alguna resistencia en todo este proceso que tú estás integrando ahora, es mostrar esa resistencia. ¿A qué le resistes? A lo que sea que se resista. Eso es también luz. Nos invita a observar la luz, la conexión en red hacia el gran observador, ir hacia el quinto acto. Y vamos observando los sistemas ahora.
procesos continuos, constantes, sistemas, campos, contracción, conexión, contracción, expansión, unificación, redención, comunicación, renovación, transformación. Nos volvemos a conectar hacia nuestro propio origen. Nos vamos hacia el quinto acto, que es conectar desde el corazón hacia el entorno, que son todos estos sistemas y todos los sistemas correspondientes, y del entorno hacia nuestro corazón ahora. Vamos hacia el quinto acto. Equilibrio, dar, dinero, luz, amor, dinero, dar. Quinto acto, el gran observador, expansión neuronal, conexión neuronal, lo que sea que estés viviendo ahora, el mismo sistema te dice, te responde, continúa, camina hacia adelante ahora. El quinto acto es la amorosidad, la sensibilidad, la conectividad, amorosidad, prosperidad, vacuidad, confiabilidad, seguridad
de que a pesar de lo que estás viendo con tus ojos, no es la realidad del gran observador. Algo más grande está ocurriendo. El gran observador o la expansión neuronal es saber que aunque estamos viviendo lo que estamos viviendo, mantener la certeza, el amor, la amorosidad, armoniosidad, serenidad, tranquilidad en el corazón. Así ya es, así ya es, así ya es. Esa es la certeza plena de que todo ya es. No te falta nada, todo ya es, no falta nada más. Ya es conectividad, conectibilidad. Familiaridad, sororidad, solidaridad, confiabilidad, sanidad. El gran observador, la expansión neuronal, es la creación de nuevas redes, redes de prosperidad, de generosidad, armoniosidad, felicidad, facilidad, continuidad, perdurabilidad, durabilidad. Así ya es. Ver el entorno, que es el quinto acto, que observas desde tu corazón el entorno, las situaciones, eventos y circunstancias en cada sistema, en cada campo de lo que has vivido, lo que estás viviendo actualmente. Es ver la luz, es ver a Dios, es ver a Jesús, o es ver la definición de luz en los actores divinos, en las personas, en los sistemas, en los campos, en las circunstancias, en los eventos, en las negociaciones, en los proyectos. Ahora. Y del entorno hacia ti, hacia tu corazón, en ambas direcciones. Corazón, entorno a tu corazón. El entorno ve en ti la definición de luz. Dios, Jesús, universo, gran sistema y redes. Así ya es, así ya es, así ya es. Eso es el quinto acto. En ambas direcciones, que es la unidad.
mantenernos hacia el quinto acto, hacia el gran observador, mantenernos, así ya es, así ya es, así ya es. Poco a poco vamos a ir hacia el final. Toma un tiempo. Vamos ya asentando, integrando, dejando reposar. Realiza 12 respiraciones continuas, profundas y vamos ya hacia el final. Vamos ya culminando al 100%. Toma 12 respiraciones, toma un momento de tranquilidad. Damos unos espacios de descanso. Vamos a ir ya hacia esta integración, sesión grupal. Culminó, finalizó y terminó al 100%. Gracias, gracias, gracias. Toma unos minutos de descanso ahora, para que podamos descansar unos minutos y poder dar nuestros comentarios finales acerca de este trabajo, este ejercicio de cada uno. Si hay comentarios, alguien que desee compartir, comenta, vamos a esperar unos minutos a que puedan reintegrarse al 100%, por lo menos
Poco a poco tomar unos momentos. Y poco a poco nos vamos reintegrando a este espacio, a este momento, a este lugar, a este cierre de esta sesión, cierre de ciclos. Poco a poco nos vamos a ir reintegrando a este espacio, a este lugar. Ya estamos culminando. Quienes deseen tomar la palabra o escribir en el chat o tomar abrir su audio, compartir algo que deseen ya compartir para ir hacia el final, alguna sugerencia, comentario. De esta sesión, ustedes que nos puedan compartir, comentar.
Si hay alguien que desee comentar, compartir. Vamos a escribir en el chat o a abrir. Dice, si llegan muchas, sí se estuvo percibiendo a nivel global, muchas emociones, sensaciones, pero está bien que se presenten porque eso, lo que se presenta es lo que está trabajando el sistema. Entonces, ahora sí que sin ningún temor, sin ninguna, ¿cómo se dice?, apreciación, más que el de la observación de lo que se haya presentado en esta sesión grupal. Qué bueno que se haya presentado, porque eso quiere decir que el sistema lo ha integrado. De eso se trata. Y si hay alguien que quiera compartir o comentar. Y recuerden que muchas de esas cosas que se presentaron tienen que ver con sus sistemas. Entonces me gustaría que todas esas emociones, esas resistencias o todo lo que les llegó, lo van a anotar ahí en esa hoja que tienen y van a hacer como si fueran columnas. Van a ir colocando esa información en cada uno de los sistemas que se anotó, porque si recuerdan, los sistemas que trabajamos hoy fue 1, 2, 3, 4, 5 sistemas. Quienes, aunque no tengan empresas o negocios, al final esos sistemas de alguna manera estamos conectados, aunque no se tenga propiamente. Entonces, vacíen esa información que percibieron o sintieron en ya sea una hoja alterna o en la misma hoja donde están anotando, haciendo sus anotaciones. Nos comparte Antonio, dice, muy bonito cierre de ciclos. Muy bonito cierre y apertura de ciclo, integración con mi hijo. Muy bien, cierre e integración con su hijo que hacía tiempo no nos veíamos. Gracias, gracias, gracias Antonio por compartir. Vamos a ver, aquí hay otro comentario. Karina dice, lo que yo sentía es que el sistema pareja es el que abarca y merma mis demás sistemas. Así es, eso también se percibió. En algunos fue el sistema familiar como que mermaba a los demás y en algunos otros también el de la pareja. Así es, muy interesante. Entonces vamos a vaciar esa información en los sistemas porque sí hay una integración de esos sistemas a lo que vivenciaron. Entonces, por acá nos comparten también si hubo esas emociones o esas resistencias, si llegó tristeza, enojo, frustración o X, Y o Z, puede ser cruce de sistemas, que esos sistemas que se anotaron ahorita, que están en la pantalla, puede ser que estén cruzados con otros sistemas, que llamamos cruce de sistemas. Y puede ser que nosotros de alguna manera pudimos haber enganchado con esos otros sistemas. Lo que hablamos de la contracción neuronal, pero es normal, diríamos, no es algo que no suceda, ¿no? Sino que lo que va a transformarse hoy es la visión desde el gran observador
de no verlo como malo, sino que entenderlo y darle el entendimiento de que si caí en la contracción neuronal no es algo malo, si estoy vivenciando algo, algunas situaciones, lo entiendo, lo observo, me abastezco del combustible, integro la teoría y continúo hacia adelante. Yo escribí algo, maestra CB. Sí, por favor. Si nos quieres compartir, Paula. Y le puse que me sacó del Zoom, me quedé dormida. Me despertó un ruido de la pantalla, o sea, del PC, un pitido muy fuerte. Y la pantalla se quedó como cuando no hay señal en la televisión, por decir muchos colores e interferencia. Y el pitido era intenso. Tuve que apagarla y volverla a prender y ahorita estoy del celular. No sé. Así es. Gracias, Paula. Sí, el sistema ahora sí que estuvo abasteciendo redes neuronales y se hizo el ajuste que se requiere, que es lo que ustedes vivenciaron. Estuvimos dentro de este campo, se hicieron esos ajustes, aunque no los hayamos percibido, se hicieron ajustes y pueden mermar también las redes del internet y la tecnología, pero es algo que es normal porque se está haciendo un ajuste a nivel de redes neuronales, pero ya se va a sentir mejor. Y ya preparando para ir hacia nuestro cierre final. ¿Alguien más que desee compartir? Puede escribir o tomar la palabra. Lo podamos hacer. Todo lo que nos contribuyan, todo nos aporta y resuena y se integra. Esta puede quedar una tarea personal. Ahorita ya terminamos la sesión, pero puede quedar una tarea personal para cada uno de ustedes que lo continúen. Ustedes van a tener acceso a la grabación, incluso de manera ilimitada. Continúenlo haciendo este trabajo, escuchen de nuevo la clase y el próximo le continuamos a la apertura de ciclo que vamos a dar el 11 de enero. Entonces tienen, por decir, una tarea personal, que esto es todo el tiempo. Hablar de cierre y apertura ahorita se puede acentuar más porque es final y comienzo de año, pero en realidad todo el tiempo, todos los meses y todos los días son cierres y aperturas. Entonces tomarlo como algo más, ahora sí que no sé quién decía naturalidad, con esa naturalidad de lo que es, que todo el tiempo estamos en ese proceso de cierres y aperturas y es algo muy normal y es lo de hoy día. Y pues nos vamos a ver al próximo apertura 11 de enero, ya les compartimos la información y también para generar y trabajar el ciclo del dinero dar luz, se abre de nuevo la clase del dinero y tú, que es, no recuerdo la fecha, si es 17 o 18 de enero también, y ya les vamos compartiendo todo el conocimiento o todas las actividades que nosotros vayamos a tener este nuevo año. Y vamos a leer, dice Graciela. Fueron muchos malestares desde el coxis, intestinos, como dolor, una sensación en el corazón y cerebro. En mi sistema llegaban muchos actores divinos como familia, expareja, trabajo. Fue como integrar. A ver, fue como integrar todo lo que está sucediendo para algo más grande. El cierre de este ciclo me resonó que todas estas sensaciones que ya están ocurriendo son los cambios que van hacia la transformación. Gracias, gracias, gracias. Así ya es. Es lograr recablear. Ahora sí decíamos corazón, cerebro, intestinos, aparato reproductor, coxis, en conexión con los sistemas de redes neuronales. Entonces, yo les sugiero que puedan vaciar esta información en su hoja cuando
si crean conveniente. Y también puedan tomar un descanso, que tomen un descanso ahorita que al culminar esta clase, y nos van haciendo la retroalimentación en los próximos días de esto que ustedes han permitido, que hemos trabajado. Y sí me gustaría entonces, alguien más que desee decir algo más, compartir algo más. Dice Paula, estoy muy relajada. Así ya es, Paula. ¿Alguien más que desee compartir, preguntar, comentar? Ya para hacer, ahora sí, cerrar la clase. ¿Algún otro comentario? Ya estamos culminando. Si desean compartir, ahí en Telegram va a estar abierto el grupo, se abrió el grupo. O bien, si quieres compartir algo de manera personal, también lo podrás realizar. Ya vamos culminando. Sí, a nivel grupal sí se sintió mucha... a medida que se iba compartiendo la sesión, era lo que iba mostrando el campo, pero al final era como dar paso a lo siguiente, como seguir hacia adelante, pero era como con una alegría, sí se sintió esa alegría y esa felicidad en el corazón, y es algo muy satisfactorio poder finalizar esta sesión de esta manera. Se va a ir integrando, se continúa integrando, como bien lo mencionamos, vuelve a retomar esta clase, todos estos conceptos, y seguimos y continuamos y le damos continuidad a todo el proceso para ir hacia el gran observador. Y pues ha sido un placer, un gusto estar con ustedes en esta sesión. Si hay alguien más que le gustaría compartir, lo pueden hacer. Anita, yo nada más darte las gracias. Gracias por tu dar y compartir, y estoy contenta y agradecida de regresar. Solo, gracias, Graciela. Gracias, Lucrecia, gracias, Graciela, gracias, Libertad. Gracias, Anita. Gracias, Paula, gracias, Edgar, Chusi, Karina, Abraham, Antonio, Rocío, Taige. Gracias a todos quienes están y quienes no están. De igual manera, también estuvieron en el sistema trabajando, integrando, y cuando vean la clase, cada vez que vean la clase, se integra algo nuevo, lo que corresponda a cada uno, a cada una. Así ya es, así ya es, así ya es. Entonces, con este mensaje es con lo que cerramos, que lo que fuere que se está viviendo solamente es una pequeña parte, pero la realidad es aún más grande, y el estado de armonía, de felicidad se sintió en el corazón. Entonces eso es algo muy grande, y eso es la presencia de la luz en nuestros corazones, que es la presencia de la definición de luz de cada uno, de cada una de ustedes. Y pues les enviamos un abrazo también, y comenzamos este nuevo año con esta nueva apertura, con esa alegría y esa felicidad que se sintió en general en esta sesión, al final de esta sesión, en cada uno de sus sistemas correspondientes. Y así ya es, así ya es, así ya es. Gracias, gracias, gracias. Aquí nos comparte Antonio. Salud, dicha y prosperidad les deseo a todos este nuevo año 2022. Gracias, Antonio. Así ya es. Gracias, gracias, gracias. Susi, gracias. Gracias, gracias, gracias. Karina, nos vemos el otro año.
nuevo, así ya es. Gracias, Anita, dice Lucrecia, gracias a todos, feliz 2022 a todos. Abrazos a todos y estamos todos, ¿verdad? Somos Sí. ahorita. Amado de tío. Ya está amado de tío. Dile gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. No, ya, Abraham, Adiós, buenas noches. ¿Ya va a salir? ¿Ya terminó? ya. Edgar, Ya terminó. Paula, terminó. Chuy, Antonio, Va, Lucrecia, adiós. Gloria, Feliz año. Rocío, Taije. Feliz Feliz año año nuevo. nuevo. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Voy a dormir. Saludos, Abraham. Buenas noches, Abraham y Cari. Nos vemos hasta pronto. Adiós. Hasta abrazos sin separación. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Chusi. Bendiciones. Buen Gracias, descanso a gracias. todos. Hasta Gracias, pronto. gracias. Bendiciones. Igual. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Vamos a parar. Feliz noche a todos. Abrazos. Bonita noche, Anita. Feliz noche, todos. Graciela. Susi, gracias a todos. Feliz Paula, año. Antonio. Feliz año. Graciela, Susi, Antonio, Chusi, Edgar, Paula. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gloria. Gracias, Gloria. Gracias, Rocío. Gracias, Taije. Gracias a quienes van a revisar la clase, a quienes estuvieron y no estuvieron. Estuvo trabajando en el sistema. Vuelve a revisar esta clase. Abrazos, saludos. Un buen año, un excelente y maravilloso, extraordinario 2022. Y nos estamos enviando, estamos conectados, abrazos a la distancia, sin separación. Estamos culminando al 100%. Dice Chusi, muchas gracias, felicidad. Así ya es. Dice Graciela, gracias a todos, feliz año 2022. Gracias, gracias, gracias.